temáticas que sugeríamos para tu intervención es pues esta, que nos hablaras, pues bueno, principalmente de lo que se trabaja ahora, lo que trabajas ahora, pero en esta lógica de las iniciativas internacionales, cuáles promueven la reducción de emisiones por deforestación y degradación, y también qué oportunidades presentan estas iniciativas para implementar medidas ambiciosas en los niveles nacional, subnacional y comunitario. Entonces te dejo la palabra, o sea. Gracias, Andrés. Muchas gracias a Globe y muchas gracias por la invitación. Y aprovechando un poco que es un espacio pequeñito, aunque seguramente también algunos nos están viendo por YouTube o los que lo verán después en México, pero aprovechando también el honor de estar aquí con las dos diputadas, lo que tenía pensado hacer es platicar un poco de dónde vamos viniendo y en qué espacio entonces se encuentra México ante ese contexto internacional de lo que fue pasando con Red Más y los mercados de carbono y cómo aterrizó un poco México a ese espacio y a ese punto en el que estamos el día de hoy. Como muchos de ustedes se acordarán, Red Más, que es la reducción de emisiones por degradación y deforestación, y el MAS, que es además la conservación de los bosques y el aumento de los acervos de carbono, nace originalmente como un mecanismo propuesto efectivamente en la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se empieza a anclar más y a pensar más en la COP de Bali, ya hace muchos años, no recuerdo ni siquiera la COP de Bali de qué año, y se le empieza a dar forma. Los países empiezan a pensar cómo vamos a hacer para construir ese mecanismo que pueda incentivar a los países en desarrollo que van a reducir su deforestación a través de financiamiento a que puedan lograrlo, ya que la deforestación es definitivamente uno de las causas de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero también es importante por otras razones, por pérdida de biodiversidad, por pérdida de medios de vida de las comunidades forestales y de todos los que dependemos de ellas, y todos aquellos efectos también negativos de perder los bosques, de todos los servicios ambientales que proveen, que no son solo cambio climático. Después viene la COP en Cancún y ahí se empieza a hablar de sí, queremos reducir emisiones y tener un instrumento que financie esa reducción de la deforestación, pero además queremos tenerlo respetando una serie de salvaguardas. Y ahí nacen las salvaguardas de Cancún, que son básicamente una serie de principios para decir sí, vamos a hacer iniciativas que reduzcan la deforestación, pero al mismo tiempo respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, respetando la participación plena y efectiva de todas las partes interesadas y también respetando una serie de principios ambientales para tener reducción de emisiones al tiempo que se tienen también beneficios sociales y beneficios ambientales. Cuando ya se fue construyendo todo este marco y pasamos entonces ya al marco de Varsovia, en donde ya empezó a quedar más claro, ok, bueno, pero ¿qué necesitamos para hacer red? Había países que ni siquiera sabían cuánta deforestación tenían. Tenemos que empezar a entender cuánto estamos deforestando y en dónde y por qué. Tenemos que tener un mecanismo de monitoreo, reporte, verificación. Tenemos que tener una estrategia para reducir la deforestación. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos entonces a escribir cómo vamos a hacer para reducir. Esas son las estrategias nacionales de Red Más. Tenemos que tener también un sistema de información de salvaguardas para realmente informar cómo estamos respetando esas salvaguardas a la hora de reducir la deforestación. Y tenemos que empezar a informar cuál es nuestro nivel de referencia de deforestación, de dónde empiezo, cuánta deforestación estoy teniendo ahora y cada año la voy bajando o la voy subiendo. Entonces, esos componentes fueron haciéndose los componentes para hacer red. Y en ese momento los países empezaron a prepararse y ahí surgió el FCPF, en donde participó México junto con varios países, que fue a través del Banco Mundial que se recibieron fondos para empezarse a preparar, para hacer estas cosas que acabo de mencionar, el monitoreo, la estrategia, etc. Finalmente el FCPF logró firmar acuerdos de compraventa con cierto número de países que van a recibir ya algunos pagos por resultados, y en ese contexto es donde surge ART. ART surge, es donde yo trabajo, es el programa que se llama La Arquitectura para Transacciones de Red Más. Es un programa que se crea
en el 2018 para ya dar el siguiente paso, ayudar a que los países que se prepararon después de todos estos años, porque empezamos a hablar, dijimos 2007, Mali, ¿verdad? Ya cuando llegamos a 2018, en donde los países entonces ya sabían cómo monitorear la deforestación, tenían sus sistemas, tenían sus estrategias y podían estar preparados para ya entrar en el mercado. Necesitaban un programa que les permitiera entrar al mercado. Y entonces se construye este programa para certificar a los gobiernos nacionales o subnacionales que han reducido su deforestación y que desean tener un reconocimiento de esas reducciones para entonces poder tener transacciones, ya sea con pagos por resultados o como tal con créditos de carbono que puedan acomodar ya sea en el mercado voluntario o también en los mercados de cumplimiento en el marco del Acuerdo de París. Finalmente, se publica una primera versión del estándar para la certificación que se llama TRIS y en 2021 se publica una segunda versión, entonces ahorita tenemos vigente TRIS 2.0, así se llama el estándar que nosotros tenemos y actualmente tenemos a 24 jurisdicciones ya participando en el programa que han mandado al menos una nota conceptual, de las cuales 9 son participantes subnacionales, los otros 15 son países y entre esas jurisdicciones subnacionales que están participando, hasta ahorita tenemos publicado la nota conceptual ya de Jalisco y de Quintana Roo. Esto, ¿qué posibilidades abre? Bueno, la idea es que las jurisdicciones que participan y que pueden certificar que tuvieron efectivamente una reducción de emisiones por degradación y deforestación con respecto al comparado con los años atrás que tenían y que además pueden demostrar que hicieron ese esfuerzo de reducción de la deforestación y la degradación respetando las salvaguardas, es decir, respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con la participación plena y efectiva de todas las partes interesadas, respetando el conocimiento de los pueblos indígenas y teniendo también las salvaguardas ambientales de no convertir los ecosistemas naturales, no tener reversiones de esos esfuerzos, puedan finalmente tener créditos de carbono. Cada uno de estos créditos de carbono representa un certificado de 1 tonelada de CO2 reducida y que puedan entonces hacer transacciones, ya sea venderlos o recibir pagos por resultados sin forzosamente hacer la transacción de cambiar el bono de carbono de propietario. Esperamos, la verdad, que en este momento estos gobiernos subnacionales que han empezado el proceso puedan tener el apoyo y la fuerza y la continuidad para llegar al final del momento. El primer paso es que presenten una nota conceptual ante nosotros. El segundo paso es ya que presenten un documento de registro y un documento de monitoreo en donde demuestren los resultados de sus esfuerzos para reducir la deforestación y el objetivo final es que pueda fluir un financiamiento a escala suficientemente importante para que permita que las políticas públicas que se necesitan para tener un esfuerzo continuado y mantener la deforestación a raya hasta un punto de bajarla a cero, que sería nuestro objetivo, pueda llegar. Pero para lograrlo, pues se necesita un flujo de financiamiento que pueda hacer que los gobiernos pongan en marcha las políticas públicas que se necesitan para lograrlo. Eso es lo que hacemos. Pues la verdad, muy interesante, digo, algo, pero ya me quedó más claro. O sea, finalmente es un mundo muy amplio y complejo del sector forestal, ¿no? Y con la inclusión, bueno, al estar tan vinculado con cambio climático, pues derivan muchas particularidades, ¿no? Como esta que mencionaba Lucía. Y bueno, pues importante esta contribución que están haciendo para pues el trabajo en el sector. Ahora, si me permiten, le voy a dar la palabra a la diputada Laura Ballesteros Mancilla y leo su semblanza. Ella es diputada por el Partido Movimiento Ciudadano en la actual legislatura, que es la 66ª.
tiene una sólida formación académica, lo cual incluye una maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como licenciatura en Ciencia Política por el Tecnológico de Estudios Motrices de Monterrey. Ha ocupado varios roles de relevancia en el ámbito administrativo, político y legislativo, ya que, entre otros, fue secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en Monterrey, Nuevo León, del 21 al 23, y antes de eso fue subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Movilidad del Gobierno del el entonces Distrito Federal. En el ámbito legislativo fue senadora suplente en la 65ª legislatura, y en esa legislatura fue parte de varias comisiones estratégicas, incluyendo la de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano. Ya fue diputada local en la 6ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en el ámbito social colaboró con la iniciativa global Bloomberg para la seguridad vial y ha sido directora en México de la Fundación MAT. Y bueno, dicho esto, le preguntaríamos a la diputada Laura si nos puede hablar acerca del marco jurídico nacional relevante para la regulación de los mercados voluntarios de carbono. Y una segunda y tercera pregunta, bueno, pues ¿cómo se podría fortalecer este marco jurídico, hablando de este instrumento de mercado, y cuáles son los actores clave para su puesta en marcha y qué rol deberían adoptar? Entonces, no sé si sirve, si no te paso. Creo que sí. Perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, vernos tan lejos para hablar de temas que son tan importantes para el país en un entorno y en un contexto como este. Importa porque lo que no se menciona no existe, e importa porque también lo que no se conecta entre pares en distintos sectores no se logra. Y creo que lo que hacen estos espacios es precisamente eso, conectarnos entre los que pensamos distinto, con posiciones de pronto político-ideológicas distintas, como puede ser lo legislativo o lo político, pero también a quienes toda la vida han trabajado en esto y tienen una visión muy técnica y muy clara de lo que se tiene que hacer. Y durante muchos años que me ha tocado estar en distintos sectores, ya me tocó estar en sociedad civil, en la iniciativa privada, en el gobierno, en el legislativo. Lo que hemos encontrado siempre es que mientras cada zapatero se vaya a su zapato, es más fácil lograr acuerdos. Entonces, si lo que ya tenemos diagnosticado está en la mesa, si lo que ya tenemos para resolverlo está en la mesa, y lo que falta es la voluntad política y los votos para sacarlo adelante, pues creo que tenemos una ruta muy clara de por dónde más o menos tendríamos que ir. Y tal vez yo empezaría por ahí, ¿no? Como que el primer gran reto que tenemos para poder construir una regulación ambiciosa que nos pueda llevar al fondo de financiamiento más ambicioso que pueda aspirar el país es voluntad política. Pero hablar de voluntad política siempre me suena la mayoría de las veces bastante inocente. Y un lugar en común, porque en todas las agendas, o sea, podemos hablar ahorita de los mercados de carbono, pero después podemos hablar también de transporte y movilidad, y después podemos hablar de seguridad vial, o podemos hablar de energía, o de los temas que queramos, y siempre decir que la voluntad política es el problema, pues es no quererle entrar al fondo. Me parece que cuando las voluntades estén o no estén, hace falta mucha creatividad también para sacarlas adelante, mucha innovación y mucha disrupción. Entonces, tal vez el primer componente que pondría yo en la mesa para sacar adelante la agenda más ambiciosa en materia de medio ambiente y financiada por un fondo que lo solvente es innovación, es disrupción. Pensar fuera de la caja, ¿no? Yo siempre he estado acostumbrada a echar a andar áreas nuevas, sin un peso de por medio, a veces sin personal, a veces sin apoyo político, y se logran sacar las cosas adelante porque se piensa fuera de la caja y se es disruptivo. Claro que si se cuenta con apoyo político, pues sale más rápido, ¿verdad? Estoy muy acostumbrada a que mis ideas no cuesten dinero, pero tampoco hay que normalizarlo. Entonces, partiendo de que no hay que normalizar no tener dinero para sacar adelante la agenda más ambiciosa que el país pueda aspirar en materia de acción climática, diría que hay un par de características que nos toman como reto para poder lograr el financiamiento más ambicioso para nuestro país en materia de acción climática en las distintas vertientes: residuos, agua, energía, transportes, ciudades, edificaciones sostenibles, economía circular, etcétera.
La primera que quisiera poner en la mesa son las debilidades en la transparencia y la rendición de cuentas. Es bien difícil precisamente que la falta de transparencia en el mercado de carbono, por ejemplo, voluntario, pues genere una desconfianza para poder entrarle más a fondo y a lo mejor hacer un planteamiento serio para que sea un insumo para un fondo verde donde el país pueda pagar políticas climáticas locales y ambiciosas. Eso es un primer gran reto. ¿Cómo planteas la creación de un fondo con dinero privado cuando pues el privado no confía en que eso vaya a llegar a buen término y pasa siempre? Me acuerdo cuando fui secretaria de Desarrollo Sostenible en Monterrey, ese era uno de los problemas, ¿no? Nosotros instamos a formar un fondo verde, un acuerdo verde por Monterrey para que los desarrolladores inmobiliarios pagaran el desarrollo verde de la ciudad, la infraestructura verde en todas las vertientes. Y lo primero que me decían, pues se lo van a robar, ¿no? Y de repente uno, pues espero que no, pero pues tampoco sé, yo no lo manejo, ¿no? O sea, no. Entonces, un poco a lo que llegamos ahí y creemos que se puede replicar en un fondo a nivel federal, es hacerlo por proyectos. Que haya un banco de proyectos donde los privados puedan adoptar y puedan pagar directamente y mandarlo a los gobiernos estatales o municipales, previo acuerdo, por supuesto, con el gobierno federal. Pero ¿qué pasaría si tuvieras un banco de proyectos? Porque malos proyectos existen y hay proyectos muy importantes, hay proyectos además que si tuvieran un criterio técnico pudieran dispersarse mejor y cubrir las necesidades de las personas, de las comunidades y de los propios territorios, que es otro de los retos que hay. Y, por ejemplo, aquí lo que hacíamos era, bueno, a ver, ¿dónde estaba su edificación? No, pues que en tal lugar. Ah, perfecto. Pues ahí hay 3 proyectos estratégicos. ¿Cuál le gusta más de acuerdo al costo que implica el impacto urbano que va a tener y de movilidad y de medio ambiente? Ah, no, pues este. Ah, buenísimo. Entonces, aquí está el proyecto, desarrollelo usted, constrúyalo usted y lo dona al municipio. O sea, no queremos el dinero, queremos que usted haga el proyecto, porque además son desarrolladores urbanos, o sea, no van a conseguir mejores precios ellos que nadie, ¿no? Entonces, se hacía el proyecto, nos donaron 3 proyectos, lo logramos en un año grandes, estamos hablando de proyectos de 20, 30, 40 millones de pesos. Y entonces se donaban al municipio vía cabildo y empezamos a generar una circularidad en términos de inversión para infraestructura verde con dinero privado. Creemos que con dinero, por ejemplo, del mercado de carbono se pudiera lograr algo similar. Número 2, creo que otro de los retos que hay es la distribución en los recursos. Hay mucha desigualdad ahí. Hay proyectos de carbono forestal en comunidades vulnerables que no siempre reciben financiamiento proporcional a sus necesidades y luego hay otros proyectos que reciben 2, 3, 4, 5 veces financiamiento y ya ni lo necesitan. Y a veces pues hay mucha corrupción de por medio y por eso sucede. Número 3, también hay estructuras de incentivos insuficientes para el sector privado, ¿no? O sea, de pronto México carece de incentivos fiscales sólidos para que el sector privado se anime a hacer inversiones de este tipo. ¿Y cómo logramos a través de un fondo de financiamiento tripartita, como tuviera que ser el fondo verde más ambicioso para la adaptación, para la mitigación, para la resiliencia? ¿Cómo le pudiéramos hacer para que le metan el que contamina y el que necesita también invertir para poder crecer? Entonces creemos que también en la regulación se puede mejorar y el planteamiento que estamos haciendo es muy sencillo. Crear, llamémosle fondo, como sea, la verdad es que creo que la conceptualización es lo que importa más que el título. Y creemos también que cada gobierno tiene su propio sello de qué es lo que le funciona y qué no. Si al gobierno actual no le funcionan los fondos, está bien, pero ¿cómo construimos la estructuración financiera más ambiciosa que pueda tener el país? Que pueda tener dinero del gobierno, que pueda tener dinero de la iniciativa privada y que pueda recibir fondos internacionales. Esta visita a la COP es la mejor oportunidad para poder bajar fondos internacionales y empezar a activar políticas para el cambio climático. La gran pregunta es ¿cómo las bajamos? Porque la estructuración financiera que tenemos hoy no es suficiente, o sea, no está hecha para lo que necesitamos. El Fondense quedó prácticamente en nada, el Fondo para el Cambio Climático se queda chiquito también, NAFIN no necesariamente está preparada ya para esto, es decir, ¿cómo hacemos una gran estructuración con el visto bueno de Hacienda, de la Semarnat, trabajada por la Cámara de Diputados, que pueda trabajarlo? Entonces, creemos que hay que hacer un gran fondo que recupere lo que en algún momento fue el Fonden, lo que en algún momento fue el Fondo de Cambio Climático, que plantee algo nuevo, el siguiente nivel, el siguiente siglo. Y en esta elaboración tripartita es donde creemos que puede haber una solución.
quizás por cada peso que ponga el gobierno, pone un peso la iniciativa privada y se baja otro de la cooperación internacional. Quizás puede ser la fórmula, pero es una conversación a la que tenemos que entrar. No quiero alargarme mucho, pero creo que la gobernanza de un fondo como este es importante. Saber qué hace cada uno de los actores, que haya transparencia en el mismo, que haya un proceso para elegir proyectos, que haya un consejo que lo vote, es decir, cómo nos vamos a poner de acuerdo para que sea equitativo el reparto a los territorios de acuerdo a sus necesidades. Y también lo más importante, de a cómo estamos hablando, ¿no? Es decir, quizás un fondo que arranque con 60,000 millones de pesos no es una locura, pero sí ya es un capital para empezar proyectos para la descarbonización tan necesaria y con una fecha límite del 2050, para reconstruir las políticas del agua y la sostenibilidad en lo mismo, para el transporte sostenible, para las edificaciones, para la economía circular. Yo aquí pararía, sí haciendo un énfasis nada más en la importancia que es poner el dinero donde están los discursos, que no podemos salvar al mundo con una visión chiquita y tampoco podemos salvar al mundo sin una visión integradora de todos los pensamientos y de todas las ideas. Así que, pues que sean los técnicos los que hablen y los políticos los que pongamos los votos. Muchas gracias, diputada, por tus reflexiones. Diputado, no sé si quieres acercarte ahí, te damos la bienvenida justo para tu participación al diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo. Él es también diputado federal de esta legislatura por el Partido Verde y es especialista en esos temas forestales, ya lo conocíamos ya hace algún tiempo. Tiene una licenciatura en Ingeniería Forestal por la Universidad Autónoma de Chapingo y dentro de su trayectoria incluyen roles técnicos y administrativos como director técnico de la Evaluación Nacional Externa de Programas de Desarrollo Forestal en el Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria en 2007 y director general de Evaluación Externa de Programas Gubernamentales entre 2000 y 2007, colaborando para la FAO de Naciones Unidas y la SAGARPA. Desde el 2006 es fundador y director general de Consultores para la Investigación Aplicada y el Desarrollo, asesorando en mitigación del impacto social para proyectos como la presa La Parota en Guerrero. Cuanalo ha recibido múltiples reconocimientos, el diputado, incluyendo el Premio México en tus manos como líder de excelencia empresarial en el 2020 y el Premio Ecoman por la defensa ambiental. También fue vicepresidente de la Confederación Nacional Agronómica y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Como fundador y presidente de la ONG Vita, ha demostrado un fuerte compromiso con la defensa del medio ambiente. Y bueno, diputado, pues hablando aquí de los temas de esta sesión, ya la maestra Lucía, la diputada Laura hicieron sus intervenciones. ¿Cuál en tu reflexión sería la relevancia de las comunidades para el mercado voluntario de carbono como esta herramienta alternativa para evitar deforestación? Otra pregunta relacionada sería, ¿qué necesidades se han identificado para impulsar la participación de comunidades en este mercado? ¿Y cómo debe ser su relación con los diferentes actores del mercado voluntario? Entonces, si nos puedes dar tus reflexiones, te agradecemos. Muy bien, pues mucho gusto saludarles. Gracias, Andrés, por la invitación. Me da gusto ver caras conocidas aquí al otro lado del mundo. Y además me da mucha alegría que además de la diputada Laura nos acompañan otras compañeras y compañeros diputados, porque creo que nos podemos llevar de este aprendizaje que venimos a obtener a esta conferencia sobre el cambio climático, pues venimos también a conocer y entender del tema y tratar de llevar a las políticas públicas de nuestro país acciones que puedan contribuir. Y bueno, viendo a Lucía seguramente, porque es experta en información forestal en nuestro país, pues México tiene una característica muy particular en la cuestión forestal. Es un país que es eminentemente forestal. Más del 70% del territorio está identificado con superficies forestales de distintos ecosistemas y en particular
64 millones de estas están arboladas, pero del territorio forestal, que estamos hablando de más de 130 millones de hectáreas en distintos ecosistemas, la mitad son figuras sociales, es decir, la tenencia de la tierra es social. Estamos hablando de ejidos y comunidades forestales, y yo creo que parte de la complejidad de poder aterrizar distinto tipo de proyectos, incluido lo que es entrar al mercado de carbono, pues depende primero que todo de poder organizar a las comunidades. Lo otro, las comunidades tendrían que aceptar participar en los distintos procesos y protocolos mediante asamblea, lo cual puede cambiar cada 2 años que se renueva. Es una de las cuestiones por las que ha sido tan complejo poder organizar esta parte social. Hace no mucho me preguntaba una compañera del BID, me decía: oye Jesús, si tanto han luchado por los créditos en el sector forestal y ahora los tenemos disponibles, ¿por qué razón no hay una demanda? Y bueno, es que hay que organizar, como les decía, a las comunidades. Tenemos que reorganizar los servicios técnicos porque están íntimamente relacionadas las comunidades forestales con prestadores de servicios técnicos forestales, que son básicamente el puente entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con los ejidos y comunidades. Y yo le decía: mira, hay una realidad que hay que reconocer, y te lo digo yo como profesional forestal. Va a ser muy difícil que logres conectar créditos o que te lo soliciten, porque van a tener que realizar en verdad un proyecto, mis colegas, donde se tiene que hacer una investigación, corridas financieras, justificar plenamente. Y ahorita que me hacías el favor de mencionar mi currículum, participé en la evaluación nacional de los programas de desarrollo forestal, y tristemente nos encontramos con que la mayoría, más del 80% de los programas de manejo forestal de los ejidos y comunidades y de los bosques en general, también los que son propiedad privada y las áreas naturales del país, eran un copy-paste, eran una copia donde realmente no obedecía a un plan de manejo. Entonces, creo que parte de la complejidad de poder llevar a nuestra nación hacia el mercado de bonos de carbono recae en la manera en que tenemos organizada al sector forestal en nuestro país. En esta superficie que mencioné, tenemos a cerca de 10 millones de personas en pobreza extrema y marginación, y tienen una gran presión social nuestros bosques. Estamos perdiendo miles de hectáreas al año. Las cifras en realidad hoy en día no están tan confiables las fuentes, porque señalan justamente a cifras oficiales cerca de 100,000 hectáreas en 3 años, y la verdad es que yo lo estimo en 350,000 y 200,000 hectáreas al año, y la principal causa de cambio de uso de suelo es para la producción agrícola de temporal, donde apenas subsisten las familias de agricultura de temporal. Cuando tenemos este gran potencial forestal, un déficit en la balanza comercial de 7,000 millones de dólares, es como tener una panadería y salir a comprar pan a otro lado. Entonces, el potencial está evidente, es evidente para entrar a los mercados de carbono. La cantidad que tenemos de biomasa forestal y de materia orgánica es una cantidad impresionante de captura de carbono en nuestro país, y creo que la clave va a estar en cómo orientar como un beneficio social, es decir, cómo involucrar al gobierno para que al llevar a las comunidades a la alternativa de los bonos de carbono, lo podamos orientar en beneficio social a las comunidades, dado, como lo dije, que más de la mitad del territorio forestal pues son ejidos y comunidades. Existen hoy en día programas como son los de
los de compensación ambiental y los de pago por servicios ambientales, que en realidad dan muy poco a las comunidades, dan 300, algo así como, ¿cuánto dan? Como 300 pesos por hectárea al año, o sea, realmente no es, no es algo que abone, y creo que ahí es donde está la clave para poder llevar a nuestro país hacia esta área. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, diputado, por tus palabras. También, pues esto, ¿no? Todos estos retos del sector que ya nos mencionas y también las oportunidades. Y bueno, siguiendo con esta charla, ahora le pediría a la diputada Jenny López Valenzuela, quien me permito dar su semblanza. Jenny es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con especialización en lactancia materna, estimulación temprana y desarrollo infantil. Y bueno, en su carrera se ha destacado por su compromiso por el bienestar infantil, siendo ponente en capacitaciones de evaluación del desarrollo infantil y responsable del área EDI, que no sé qué es EDI. Eso. Y estimulación temprana en el Centro de Salud de Jesús María. Además, brinda consejería en lactancia materna, miembro activo del Comité de Lactancia Materna del Hospital de la Mujer, y ha contribuido a la formación de profesionales en este ámbito. Su dedicación a la salud y el bienestar social la llevó a incursionar en la política, siendo diputada del Partido Verde en el Congreso del Estado de Aguascalientes, y actualmente lidera el Partido Verde de México en Aguascalientes. Ella obtuvo el título de maestra en Administración de Hospitales y actualmente desempeña como diputada de la 66ª Legislatura del Congreso de Aguascalientes. Lo cual también pues, nos da mucho gusto tener una representante de los estados, ¿no? De los congresos nacionales, que finalmente actores sumamente importante en estos ámbitos forestales. Y en ese sentido, diputada, preguntarte, que por cierto me permito decir el anuncio que estamos trabajando con Aguascalientes la actualización de su ley de cambio climático, y precisamente la diputada ha sido una muy importante aliada en ese trabajo. La pregunta que te pediríamos, si podrías darnos algunas opiniones, es ¿qué áreas de oportunidad existen en el marco jurídico subnacional para un mejor funcionamiento de estos mercados voluntarios? Y también, pues, ¿qué rol deberían jugar los gobiernos subnacionales en el mercado voluntario de carbono? Que ya un poco Lucía hacía referencia de la importancia de estos actores. Entonces, diputada, te cedo la palabra. Quiero agradecer. ¿Sí se escucha? Gracias. ¿Ahora sí se escucha? ¿O más o menos? Bueno, mejor. Sí se escucha. Ok. Bueno, pues agradecer profundamente a Polea y al doctor que nos ha invitado, doctor Ávila, porque así como lo dice, de una cosa nos llevó a otra, y hemos estado actualizando el marco jurídico en Aguascalientes. Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, para mí el poder colaborar en multinivel, y lo digo así porque él empezó primero con el Ejecutivo esta iniciativa, y ahora, bueno, pronto va a llegar a nosotros al Congreso. Gracias por esta invitación y gracias a ustedes, porque no cabe duda que siempre es una oportunidad este tipo de foro tan importante para aprender de los demás, y sobre todo aprender desde diferentes perspectivas, porque me queda claro que la maestra Lucía, la diputada Ballesteros y el diputado compañero verde Jesús Martín tienen una visión desde diferentes perspectivas, y eso me lleva a que pues este punto de encuentro no solo debería ser de reflexión, sino de tomar acción para poder alcanzar los objetivos, ya sea el 35 o el 45% que se fije México, pero creo que la responsabilidad debe ser compartida, y eso involucra a los gobiernos subnacionales. El mercado voluntario de carbono forestal, pues sí, es una herramienta muy valiosa para compensar la disminución de emisión de carbono. Y yo pregunto, si ya tenemos identificado que es tan valioso y que es necesario, ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Qué es lo que está fallando para que no sea una constante y que sea
esta respuesta a la problemática ambiental que tenemos. Y siempre llegamos al mismo punto, la falta de financiamiento. Siempre llegamos a que nos falta recurso. Como diputada local en Aguascalientes hay 7 áreas naturales protegidas. Constantemente recibo comentarios, preocupaciones sobre la devastación de estas áreas y, o sea, tanto por la federación como por el estado tenemos identificado esta problemática y siempre llegamos a lo mismo, la falta de recursos. Yo les diría, si desde el ámbito subnacional se han identificado puntos de mejora, pues tendríamos que hacer una colaboración para atacar. Claramente hay una falta de regulación y de normativa en el tema, en el mercado voluntario de carbono. Y yo les diría que ni siquiera está definido como tal en las leyes. Ahí pudiéramos empezar, de lo micro a lo macro. La definición en la ley no está clara. Los gobiernos subnacionales desempeñan un rol muy importante y crucial en este contexto, porque si pudiera ser robusto este marco, pues es para que los diputados tomaran acción sobre ello y que se regule el funcionamiento del mercado voluntario de carbono. Ahí yo haría un paréntesis, necesitamos criterios específicos para la verificación y certificación de los proyectos participantes. Coincido totalmente en que tiene que haber proyectos y que tiene que haber un banco de proyectos, pero se debe especificar más sobre los criterios. Exacto, para que entonces sí sea un proceso transparente, independiente y que asegure que sea de alta calidad. La creación de normativas locales adaptadas a realidades regionales que garanticen una verificación rigurosa y accesible. Esto va a fortalecer la confianza de los inversores. Eso también hay que decirlo, no genera certeza para los inversores el que no haya un marco jurídico claro, estricto, riguroso y que tenga criterios de inclusión. Además de la regulación, fundamental fomentar la participación activa de todos los actores, incluyendo el sector privado y las comunidades locales. Los gobiernos subnacionales, entonces, tienen la capacidad de diseñar e implementar incentivos fiscales y económicos. Y yo les digo esto, necesitamos el impulso de estos proyectos, pero acompañado de educación ambiental. Son entonces el promover la conciencia sobre la importancia del cambio climático y el papel del mercado de bonos de carbono en la mitigación de sus efectos. ¿Sí? Se tiene que implementar de la mano de programas de educación ambiental para que puedan ser aceptados por la sociedad y que a nivel local puedan ser herramientas poderosas para involucrar a las comunidades en la acción climática, sensibilizándolas de la relevancia de la relevancia y del impacto positivo en su comunidad. Este enfoque no solo refuerza la regulación y la participación, sino que además hace énfasis en la responsabilidad social ambiental y la educación. Yo creo que aquí es donde se basa el éxito, no solamente en la generación de los proyectos, de la regulación del marco jurídico, sino de la capacitación y educación a la sociedad para que éstas se lleven a cabo. Para concluir, el mercado voluntario de carbono forestal representa una oportunidad significativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para que funcione de manera efectiva, necesitamos que los gobiernos subnacionales jueguen un rol más activo, regulando adecuadamente el mercado, fomentando la participación de todos los sectores, promoviendo una educación ambiental que transforme la manera en que entendemos y actuamos frente al cambio climático. Los gobiernos locales tienen el poder de hacer mucho más, no solo en términos de regulación, sino como motores de cambio social y ambiental. Debemos de aprovechar esto y trabajar en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Jenny. Digo, si me permiten, yo no me voy a presentar a mí mismo, pero bueno,
quisiera tomar también unos minutos, como está en el programa, para ahondar sobre algunos temas. Y de hecho la razón de este espacio, que nos estemos muy honrados de tenerlos aquí como panelistas tan distinguidos. Igual en el público no siempre puede uno tener legisladores de público y les agradecemos su presencia. Es un esfuerzo que hicimos precisamente sobre cómo fortalecer a través del trabajo legislativo, político, esta iniciativa, este esfuerzo de los mercados voluntarios de carbono, que pues es una herramienta más, ¿no? para tratar de revertir este gran dilema internacional que es el calentamiento de la Tierra y cumplir con los objetivos que en este momento señala el Acuerdo de París, que es pues no superar los 2 grados centígrados, idealmente 1.5 grados centígrados, y que ya no hallamos cómo resolverlo, ¿no? Básicamente, pues, tantas herramientas que se buscan impuestas, ¿no? Desde la parte de la política pública, desde lo internacional y así, y existe esta vertiente que es como los instrumentos de mercado que nos dan una opción más costo eficiente para tratar de que pues al que le es muy costoso precisamente reducir emisiones, pues pueda pagar a otro que no le es tan costoso, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos una herramienta que ya mencionaba Lucía, ¿no? Que ha ido evolucionando mucho desde hace mucho tiempo. No así los mercados de carbono, pues desde el protocolo de Kioto están ahí, pero en ese sentido de voluntarios, ¿no? De que tienen no necesitas que alguien ahí sea necesariamente el árbitro para que sucedan, que también tiene unos desafíos técnicos muy interesantes, porque a quién le atribuyes la reducción de emisiones, ¿no? Derivadas al que compró, al que vendió, etcétera. Y cuestiones técnicas que la verdad no acabo de entender, Lucía tal vez conoce más, pero nos pidieron desde el propio gobierno federal saliente, que empezaron a darse mucho estas transacciones en México. Obviamente, como ya mencionaba el diputado Cuanalo, ¿no? La vocación forestal de nuestro país, la cantidad de comunidades, y que pues somos muy atractivos para, derivado de nuestro manejo forestal sustentable, poder pues reducir emisiones y que esas se compensen, ¿no? Y que algunos actores que tienen con qué pues solventar, con qué compensar sus emisiones, le den a estas comunidades una cantidad determinada de un costo, que también es otra gran discusión, el precio, cuánto vale, ¿no? ¿Quién pone el precio? Y pues como son herramientas de mercado, pues es el mercado, pero también todo este debate de que pues es que el mercado no siempre nos lleva al mejor precio, al más justo. Y entonces, bueno, hay que considerar otro tipo de costos también, ambientales, sociales, etcétera. Entonces, bueno, el ejercicio que hicimos también ahí por un proyecto fue precisamente hacer como balance de qué se necesitaría para tratar de dar certeza principalmente y evitar que no hubiera, digamos, que no hubiera abusos, tal vez diciéndolo un poco extremo, pero también que hubiera pues transacciones más transparentes, y pues no nosotros desde una frontera de especialistas, sino precisamente preguntar a los especialistas, a los y las especialistas, cómo podría esto regularse, entendiendo que es voluntario. Y como es voluntario, pues tampoco se puede sobreregular. Digo, al final es una transacción entre privados, pero sí que nos ofreciera ciertas garantías. Entonces, bueno, un poco lo que hicimos fue pues una serie de eventos, una serie de... bueno, ahí está, iba a ser una presentación, pero creo que es demasiada información. Por lo menos está bonita la portada, la primera diapositiva, y con esa nos quedamos. En el que precisamente en agosto tuvimos un espacio ahí en la Cámara de Diputados. Con la legislatura pasada trajimos expertos de estos temas, y que nos contaron cuáles eran los asuntos que, por ejemplo, desde la Ley General de Cambio Climático se podría integrar a la ley para regular estos mercados, pero también desde la ley forestal, y es un ejercicio que pues hemos tratado ahí de ir integrando, como lo he estado mencionando. Talleres, ¿no? Por ejemplo, con comunidades
que eso siempre ha sido muy, muy importante para tener esta sensibilidad de parte de las comunidades. Resalto uno en especial en el estado de Hidalgo que tuvimos con comunidades forestales y que tenían una preocupación importante, bueno, conscientes sí de que existe este mecanismo del cual pueden obtener algún ingreso extra como parte de venta de sus bonos, pero ante la idea de que una de las grandes propuestas que se ha hecho en este tema es crear un registro, ¿no? O sea, que haya una conciencia, una noción clara de quién compra, quién vende, ¿no? Por decirlo así de sencillo. Pero estas comunidades les preocupaba mucho, y lo resalto aquí, que si hay un registro, ya también son vulnerables ante el crimen organizado, porque resulta que el crimen ya dice, bueno, entonces esta comunidad ya está recibiendo dinero porque ese es el registro, quién está recibiendo, quién está. Entonces no querían esa circunstancia, ¿no? Porque dicen, es que nos van a, muy en mexicano, nos van a balconear y vamos a ser este sujeto de extorsión por el registro, pero por el otro lado el registro es el que precisamente sirve para dar transparencia, ¿no? a estos temas. Entonces creo que de entrada saco este tema porque pues son uno de tantos más, ¿no? que puede y que vale la pena atender, resaltar, y no son solo en el estado de Hidalgo, son en varios más. También, por ejemplo, todo este asunto que ya mencionaba Lucía, que pues no solo es la compraventa, el mercado, sino todo lo que gira alrededor de los bosques, ¿no? Todas estas famosas salvaguardas ambientales y sociales, que en las mismas transacciones, y es un tema que desde que recuerdo pues está ahí, ¿no? ¿A quién le distribuyes también los ingresos derivados de la venta de estos bonos? A quien representa a la comunidad, pero no te aseguras que esto se reparta. Entonces son muchos detalles que hay que considerar. También la propia conservación de la biodiversidad, ¿no? Que no deje de cumplirse. Pero básicamente, en general, se habla de buscar estandarizar un mercado, porque es muy variable. También, justo tuvimos una sesión hace un momento, y que como buen mercado, pues de repente hay más demanda, y de repente no hay demanda, y de repente hay mucha oferta, ¿no? También, por ejemplo, hay comunidades en México que están listas para vender bonos, pero no tienen esta capacidad ahorita porque está caído el mercado. Y un poco dejándolo así para esta reflexión y para pues, retomar tal vez si alguna diputada está interesada de trabajar más a profundidad estos temas, pues tener posibilidad tal vez de hacer algún ejercicio que llevara a revisar la legislación vigente. Y de los temas que pudimos obtener, pues uno es que les decía, un registro nacional de proyectos de mercados voluntarios de carbono para dar certeza a las partes, tanto a los que tienen el bosque y venderán el bono, como a los que quieren comprar y bueno, pues también quieren la certeza de que su dinero va a ser usado de forma certera. Y también los intermediarios, ¿no? Que en muchas situaciones suelen ser también de mucha utilidad, ¿no? También pueden complicar las cosas, pero dan este apoyo técnico que a veces es tan importante. Los contratos, ¿no? También ha salido mucho ese asunto, reglas estandarizadas para los contratos, para que pues el que compra y el que vende tengan esa certeza, y quién va a ser el árbitro, ¿no? Finalmente, lineamientos de integridad del mercado voluntario a las leyes nacionales. Veamos cómo nos organizamos con todos los partidos, y sobre todo la parte más difícil sería, pero ¿en qué temas? ¿No? Porque eso es lo que es difícil de procesar. Pues que el oficialismo decida, ¿no? Pues al final tienen los votos. Entonces, ¿cuáles son los temas? El tema, a lo mejor los dos temas que son bien importantes sacar adelante, verdes, y entonces en esos, pues podemos acompañar, ¿no? Pero sí, lo que sí creo que no podría pasar es venir el año que entra o verlo desde nuestra casa y decir no avanzamos nada. Entonces creo que están las condiciones, aun cuando creo que se nos está envejeciendo la copa por delante, entonces ojalá no envejezcamos nosotros con ella. El planeta. Sí, no, pero cada vez son más a la COP también. O sea, el año pasado 90 y tantos mil en Dubái, este año alrededor de 50,000 se esperan aquí. Es muchísima gente que ojalá eso fuera un indicador, ¿no? De más acción y más cambio.
Igual aquí de inspiración veloz, diputado Cuanalo, eh, digo, te conocí cuando estabas, bueno, has estado en el sector forestal desde el ámbito donde te tocó trabajar y ahora entras a un ámbito político, legislativo, ¿no? Donde pues es muy bienvenida ahí tu contribución, tu expertise, ¿no? En esto cómo poder hacer esta como match, diría uno en inglés, entre lo que traes de esta impulso, esta agenda forestal y lo que implica también el trabajo legislativo, ¿no? Que también te abre muchos otros temas, pero cómo poder aprovechar este perfil tan, digamos, orientado en un sector desde el ámbito legislativo y qué tan diferente es, ¿no? En esto que llevas en la legislatura. Muy bien, pues sí, justamente la actividad en el sector forestal y ambiental es la que terminó trayéndome a la política. Hace algunos años, allá el 16-17, estuvimos participando en el debate sobre la reforma a la ley forestal, al sector forestal, que ahí nos encontramos con Lucía y que finalmente el esfuerzo que hicimos todos de un lado y del otro después, después cambió nuevamente, ¿no? Y nos tocó hacer trabajo legislativo desde el otro lado. En aquel entonces, como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Y bueno, estamos en un país, como yo lo decía hace rato, que aunque es forestal, pues, principalmente el territorio es de vocación forestal, y tiene un gran potencial también productivo y un gran potencial de desarrollo rural desde el sector forestal, no tiene esa importancia hablando de las instituciones. El presupuesto al sector ambiental no es el que debería de ser, está muy por debajo del ideal. El presupuesto al sector forestal pues se ha ido decreciendo, ¿no? De una manera impresionante que no va de acuerdo a la importancia forestal del país. Somos un país megadiverso, somos un país, como lo dije en mi participación de hace rato, que además tiene mucha importancia social, el sector de los recursos naturales. Entonces, una de las tareas que hay que cumplir en el legislativo es lograr que se incremente el presupuesto y las acciones al sector forestal. Como decía la diputada Laura, tenemos una presidenta que conoce del sector ambiental, es muy reconocida aparte aquí en este ámbito en el que estamos ahora como científica, especialista en temas de casualmente el cambio climático, y armó un muy buen equipo técnico en la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces eso me da la esperanza de que va a crecer el sector ambiental en México. Y creo que hay que sentarnos con los distintos actores, tanto de gubernamentales como no gubernamentales, hacer una nueva agenda del sector. Creo que se tiene que reformar legislativamente el sector, enfocarnos a los retos ahora también globales y tenemos que buscar los casos de éxito. Por ejemplo, donde ya hablando del tema que nos tiene hoy aquí, hablando de bonos de carbono, buscar los casos de éxito en México. Tenemos casos muy exitosos de manejo forestal, ejidos que incluso está probado que teniendo un buen plan de manejo conservan mejor su biodiversidad y su biomasa, ¿no? Eh, entonces, hay que partir también de hacer estos foros, estos encuentros con la sociedad civil, con el gobierno, donde vayamos creando la conciencia de la importancia de los recursos naturales en México, de las comunidades que dependen de estos recursos y por lo tanto los recursos de ellos, el potencial, e ir orientándonos para poder no solamente mejorar las políticas públicas, sino, lo repito, cómo llevar a nuestro país también a la agenda mundial. México, pues es un país también, por ejemplo, emisor de gas de efecto invernadero, no comparado con los grandes emisores,
podríamos decir que no afecta tanto, aunque está leyendo que estamos situados en lugar número 6, pero sin embargo estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, ¿no? Es un país donde tiene muchísima incidencia los fenómenos climáticos y ahora estamos viviendo crisis de agua, para empezar en la capital del país, derivado de la pérdida de bosques. Se nos olvida que la fábrica de agua son los bosques, así que hay mucho que hacer en materia legislativa en nuestro país y bueno, pues tengo este compromiso moral y profesional de generar hacia nuestro sector. Pues se agradece mucho tus palabras y te tomaremos la palabra. De hecho, diputada Jenny, además de pues volverte a agradecer tu presencia, igual en estas preguntas fuera de guión, pero digamos, ¿qué te llevas, ¿no? De estos días que entiendo tú llegaste desde el inicio de la COP, de esta experiencia de estar en estos eventos tan grandes, tan ambiciosos, aunque luego no, de hecho falta ambición, pero en este caso de regreso, ¿no? A un congreso de un estado, a tu comisión de medio ambiente, de cambio climático, entiendo que además han estado muy ocupados y ocupadas, ¿no? Entiendo que apenas se aprobó la Agencia de Energía también en el estado y ahora esta ley. ¿Qué tanto podrías decir te sirvió estar acá para? Bueno, primero compartir con ustedes que el recorrer los pasillos me hace darme cuenta del papel tan importante y activo que tenemos las mujeres en cuanto al tema político y de acción hacia, o sea, activista hacia el cambio climático. Y eso me llena de orgullo porque la mujer es la principal en desventaja. Lo mencionaba ahorita el diputado Juanalo. Cuando hay desastres naturales en México, en cualquier país, las mujeres somos las que estamos en mayor desventaja. El estar aquí me lleva a un reto que es hacer desde donde estoy y hacer como diputada, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Y tú lo dijiste hace un momento, trabajamos en diferentes niveles para poder hacer posible la Agencia de Energía en nuestro estado. Y como ese tipo de acciones es lo que nos debe de llevar el tener encuentros de este nivel que nos ayudan a primero interrelacionarnos y en conocer esos casos de éxito. Y te encuentras con mujeres que han estado en, particularmente en todas las COPs, y eso te deja muchísimo aprendizaje, pero además retos y el intercambio legislativo. Eso es algo que me llena porque el conocer aquí senadoras, diputadas, obviamente también diputados, senadores, te llevan a ser una mejor persona, porque eso es lo que tenemos que enfocarnos, la parte humanista y seguirnos capacitando, porque si bien ya, y hay que reconocerlo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado la paridad, tenemos que elevar el nivel de política en las mujeres para poder trascender y dejar ese legado, del tamaño que sea, pero dejar ese legado para nuestro país y en este caso en el tema de cambio climático. Entonces creo que me llevó muchas cosas muy buenas y sobre todo me llevo ese contacto con las personas, que creo que va a poder ser más trascendental, porque ahí es donde viene el intercambio para aportar y para hacer algo por el lugar donde estés, ya sea desde lo local hasta lo nacional. Muchas gracias. No, pues gracias, gracias a ti, Laura, Lucía, diputado Cuanalo, por su presencia. No sé si alguien quiera decir algo, digo, ya estamos cerrando. Yo creo que estuvieron interesantes las reflexiones y pues eso, ¿no? Creo que también ustedes desde el ámbito legislativo, incluso en Aguascalientes empezó la legislatura también, ¿no? Como que es un momento de pues planeación. Yo sé que la agenda es amplísima. Diputada, ¿quieres decir algo? Cuando yo fui delegada de Semarnat, de los temas que tocaban, yo fui delegada de Semarnat y yo creo que uno de los temas más, yo soy de Campeche, entonces traigo Calakmul, que trabajan muchas agencias internacionales con el tema de Red Plus y otras áreas.
pero uno de los temas más importantes es el tráfico ilegal de madera. Si no tenemos protección, si no tenemos esa cuestión, pues seguimos en el mismo sentido, porque a lo que nos enfrentábamos nosotros efectivamente era al tráfico ilegal de madera. Tenemos a los chinos depredando todos los bosques, la parte de la selva de nosotros, y es tan grande el mercado y hay tanto dinero que hay un tema de corrupción terrible alrededor de ello, ¿no? El otro son las compensaciones. También hablaban ustedes de fondos en ese sentido, y un tema bien importante es el tema de Profepa, en el tema de los fondos, de la compensación de fondos, que ahí podría, lo que decía Laura, ver un tema de mezcla de recursos de las sanciones para que se implementen. Yo siempre comenté, sobre todo con la delegada anterior, eh, que la secretaria, perdón, el tema relativo de las compensaciones, que es un tema que se toca poco, pero es bien importante porque primero que nada yo como empresa me conviene porque yo hago la obra o propongo la obra. Segundo, hay una deducción fiscal. Y tercero, evadimos un poco el tema de corrupción en ese sentido. Entonces sí, yo creo que son temas muy importantes que hay que hacer la vinculación en este sentido. Y lo más importante, reeducar a las comunidades. Nosotros tenemos, igual que muchísimos estados, pero sobre todo en el sur sureste, el tema de carbón vegetal. Entonces, cortan árboles para hacerlos carbón. Entonces, tenemos un tema de deforestación terrible, cuando al final de cuentas, con los programas que teníamos, pues muchos solo, todas las reservas que se pagaba en ese tiempo, fue un gran programa, lo quiero decir en ese sentido, que se pagaba el tema de la conservación por parte del gobierno, el gobierno federal, y eso nos permitía tener un aprovechamiento de todo el tema maderable, ¿no? Pero de puntas, de ramas, de todo lo derivado, pero no en el tema de deforestación de áreas enteras para generar carbón. Entonces, sí, el tema de educación es fundamental y también las alianzas en este sentido, ¿no? Así es, ese es otro gran asunto y reto, el que mientras sea más lucrativo tal vez la parte ilegal o la parte de otro tipo de uso de suelo, pues es complejo competir y mantener el bosque de pie, y precisamente estos instrumentos son como para subirle el valor, ¿no? Y a ver si así los podemos mantener. Entonces sí, es sin duda otro gran asunto que no es ajeno a Campeche. Me queda claro que en Campeche es particularmente grave, pero pues en el resto del país se da. Entonces, pues nos llevamos todas esas notas, esas tareas, creo, porque pues no solo es en este caso una legislación ambiental, ¿no? Estamos hablando de la parte fiscal, la parte de seguridad también, y que cada vez habla más de esta vinculación, ¿no? Del medio ambiente y la seguridad por lo grave que es la situación. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer muchísimo su participación, el que hayan volado tantos kilómetros aquí para compartir algunas ideas. En este espacio, como saben, es un espacio para legisladores, este pabellón. Por si alguna vez ahí quieren como coincidir con alguien, pues pueden usarlo. Estamos trabajando con Globe. Y el próximo miércoles, como sabe la diputada Rocío, tendremos otro espacio aquí para hablar de la Ley General de Cambio Climático. Entonces, si siguen por acá, pues así que acá nos vemos. Y gracias de nuevo, Lucía, Laura. Gracias.